El perro le ladra al extraño. El pájaro vuela cuando alguien se le acerca. Del mismo modo el hombre frente a un desconocido se pregunta, ¿y este quién es? ¿Puedo o no puedo fiarme de él? Y ante esas preguntas que brotan instintivamente en nuestro interior, lo primero que hacemos siempre es preguntarnos, ¿hijo de quién es? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? El nombre propio, más allá de constituir la etiqueta bajo la cual se distingue una persona, los apellidos nos revelan también profesiones, cualidades, orígenes, virtudes o defectos que se difunden de una manera u otra entre todos aquellos que bajo su manto se amparan. Por más centrado que esté el campo del microscopio sobre un individuo y lo veamos a este como único e intransferible, él no puede prescindir de todo lo que lo rodea, de lo que le antecede y del bagaje que arrastra desde atrás, que de un modo u otro integra su personalidad. Yo soy José Luis Ortiz de Taranco, nieto de don Félix Ortiz de Taranco, uno de los 3 hermanos responsables de construir el conocido Palacio Taranco. Bueno, el Palacio Taranco es en realidad el símbolo de una época. Es el testimonio de la inmigración, que es la que nutre a este país, de una población que pasa de 1850 a 1900 en 50 años, se quintuplica. Pasan de 200.000 habitantes a mitad del siglo XIX a 1 millón al fines, al comienzo del siglo XX. Y como tantos inmigrantes españoles e italianos fundamentalmente, y además europeos, ¿no?, vienen a nutrir un país con su esfuerzo, con su trabajo, con su actividad. Los Tarancos son originarios de una antiquísima familia española desde milenios atrás. Hay noticias del monasterio de Taranco en el año 800 y noticias documentadas de a partir del 1350, una cosa así. Durante las guerras napoleónicas, José Domingo, el abuelo de los hermanos, peleando contra los franceses en España, pierde un ojo y se traslada a Galicia, donde nacen sus hijos y sus nietos. Y en 1872 emigra el primero de los 3 hermanos, José, no sin que antes su padre los haya preparado para la inmigración, dándoles una educación que fue el verdadero equipaje que trajeron para una preparación, lo que podía ser un bachillerato, que lo llamaríamos hoy de esa manera, ¿no? Y llegan a un país creciente, demandante de trabajo, demandante de toda clase de acciones, que había que hacerlo prácticamente de la nada, y comienzan una riquísima aventura, ¿no?, que termina en este magnífico palacio que acá tenemos entre nosotros. De modo tal que los convido entonces a visitarlo. Vamos a caminar un poco por adentro y ver cuál fue el resultado del trabajo y de la inmigración, que de la misma manera que podemos mostrarlo esto fruto de una familia, es un país entero el que se puede mostrar como producto de la inmigración. Adelante entonces y vamos a caminar. Bueno, se pueden imaginar que uno, cada vez que entra acá al palacio, siente cosas en su interior muy profundas y que forman parte de uno mismo, al fin y al cabo, ¿no? Porque no solamente está el aspecto familiar, sino todo el significado simbólico
que es la imagen del desarrollo de la época en base al trabajo, al esfuerzo, ¿no? De un país que se fue haciendo esos 40 o 50 años, de 1870 a 1930. El Uruguay fue un emporio, que se pacificó el país después de las revoluciones, todo eso. Y bueno, y ahí en base al trabajo y el desarrollo, lo que terminó conformando una nación, en definitiva. Los hermanos Taranco se dedicaron al comercio. Después de que vino el primero Pepe en 1872, que consiguió empleo en una firma que llamaba Seijo y Díaz, ¿no?, de empleado, se dedicaban a la importación de artículos de almacén, azúcar, arroz, aceite, conservas, productos que distribuían por toda la región. Y tanto es así que la empresa llegó a tener casi 6.000 clientes que iban desde Santa Catalina, en Brasil, arriba de Río Grande todavía, pasando por Río Grande, la banda oriental, todo el litoral argentino, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, hasta el sur de Chile. Y toda la mercadería que entraba por el puerto de Montevideo la enviaban por vía fluvial y por los ferrocarriles a toda la región. Hoy hablamos de Mercosur. Y en ese movimiento, en ese tráfico, hicieron una fantástica fortuna. Y lo más notable es que tuvieron además la virtud o la sabiduría de enriquecerse culturalmente, además de hacer un caudal económico y financiero fenomenal, realmente. Y nos han dejado esto que es una maravilla, cuesta verlo en el país, incluso vienen extranjeros acá y miran este palacio y quedan absolutamente sorprendidos que allá, casi en el último confín de América, Montevideo es la capital más al sur del mundo, no hay otra capital, estamos más al sur que Buenos Aires todavía, ¿no? Y bueno, que se haya podido hacer esto con los medios de una época en base al trabajo y al esfuerzo. Y acá tenemos, ¿no?, todas estas maravillas, empezando por la bailadora de Mariano Belliure, que tal vez sea una de las piezas centrales de la colección. Y uno ve esto que es una maravilla, ¿no?, cómo va sintiendo el taconeo sobre las tablas con el ritmo, el ritmo ondulante del mantón, con una maravilla, y piensa cómo se puede hacer en algo tan frío y tan duro como el mármol, una cosa tan cálida, con tanto carácter, con tanto temple, con tantas cosas. Y bueno, y uno queda encandilado al ver estas cosas. Belliure también, y vale la pena verlo y unir las dos cosas. Bueno, acá tenemos al primer paso, esta obra de Mariano Belliure, que es una delicia, una maravilla, ¿no? En primer lugar, cómo con algo tan duro y tan frío como el mármol se puede hacer algo tan blando y tan cálido como las carnes de ese niño, demuestra, pero que además con el mismo material se puede hacer el taconeo de la bailadora, eso. Pero detrás de eso hay otra cosa que me impresiona más todavía, que es el símbolo de ese primer paso, algo que hicimos todos. No hubo nadie en el mundo que no diera su primer paso desde que el hombre dejó de ser orangután arrastrándose para andar
es el símbolo de la independencia, de la libertad. Es decir, cuando uno se vale por sí mismo sin ayuda, sin andadores, sin muletas. Y eso notablemente tiene una similitud con la propia historia de los hermanos Taranco, porque el inmigrante tiene eso. El inmigrante da su primer paso, además como tiene la misma cara de ese niño, con sonrisa, con entusiasmo, con alegría, ¿no? Se largan al mundo por sí solos, sin protección, sin nadie que los ayude. Eso es lo que pasó con la inmigración. Y eso fue lo que construyó este país. En la vida es así. Y a veces hay gente que es dependiente para siempre y no se dan cuenta un poco de que a partir de ciertos momentos uno necesita abrirse al mundo. El símbolo del liberalismo y la historia de la familia es eso, de emprender cosas, de hacer, de dejar que la imaginación vuele y concretarlas. Yo lo que siento me gusta enormemente, porque sé que la gente sabe valorar estas cosas, pero valorar es lo que realmente interesa en el fondo. No, el que viene, como aquel que me hiciste un museo en 2 minutos. Quédate en tu casa, no vale la pena. Es decir, pero cuando uno conoce o profundice, empieza a ver los análisis y los porqués de las cosas, cómo son, ahí surge otras cosas, ¿no? Y cuando uno lo empieza a digerir, a darse cuenta, bueno, transmitir todo eso es un placer. Yo lo siento. Realmente fantástico. Acá en esta terraza uno se imagina unas tardes de verano, de primavera, con los sombrillos, aquella época en Montevideo tranquilo. De manera que son todas reminiscencias y uno piensa esta ciudad, este país, cómo se construyó y empieza a pensar en los cimientos, pero no en los cimientos de la construcción o de la casa, sino en los cimientos de la sociedad que se hizo en aquel entonces. Me acuerdo, mi padre siempre contaba un cuento que uno lo tiene como algo inserto en la propia personalidad, que un día llega al escritorio del almacén. Era muy joven, mi padre recién empezaba a trabajar, 18, 19 años, 1922, 23, más o menos. Y lo encontró feliz de mal humor. Le dicen, che, a ver si tú y tus hermanos se ponen a buscar actividades, nuevas acciones, que la familia crece, esto se va expandiendo, yo ya estoy viejo, yo a la edad de ustedes había hecho cuantas cosas, le pasó una filípica. Y ahí un par de medios se sorprendió, ¿no? Al día siguiente mi padre lee en La Nación de Buenos Aires que el mercado a término de lino estaba en alza en la Argentina. Y entonces, a la mañana siguiente, con La Nación bajo el brazo, se va al escritorio y le dice a don Pedro Felipe, padre, tú decís que hagamos nuevos negocios, nueva comida acá. Hay un negocio muy bueno. El lino está en alza en la Argentina. ¿Qué te parece si le salimos a comprar, le decimos a los agentes de campaña nuestros que compren lino y
cerramos los boletos de compra ahora y cuando venga la cosecha, el momento, vendemos los boletos y en un pasamanos podemos hacer un montón de dinero. Y don Félix le dice, pero tú eres idiota, le dice. Lo sorprendió. Pero ¿cómo idiota? Nos estás diciendo que buscamos nuevas actividades. Bueno, yo te voy a explicar. Si yo saliera hoy a comprar lino por el solo hecho de que está barato, pensando en que va a subir de precio, dejaría de ser un comerciante para convertirme en un especulador. Y se sorprendió, pero ¿cómo? Dice, si cuando tú compras azúcar, trata de comprar lo más barato que puedes, o arroz, o cada cosa pero eso es distinto. Eso. Tú sabes que yo no trabajo en lino ni siquiera en cereales. Los productos de almacén son mi rubro de actividad, como los frutos del país en la barraca también, ¿no? Y detrás de lo que es mi oficio, yo movilizo necesariamente al transporte marítimo, a todo el transporte fluvial y los ferrocarriles, se movilizan aduanas, puertos, bancos, todo un movimiento detrás, y le da vida a 5.000 clientes que viven y compiten en un mercado abierto gracias al precio que yo pude conseguir bueno, que es lo que le permite trabajar. El comercio es el arte de hacer llegar una mercadería desde donde sobra hasta donde es necesaria, y de esa manera el comerciante cumple una función social. Es decir, es el deber de servicio que hay detrás de toda actividad humana que se exprese a sí mismo. Por supuesto que todos tenemos que tener un retorno, nuestra utilidad, nuestras ganancias, pero tiene que estar presente también el servicio general que se hace detrás de la actividad que estamos desempeñando. Y el que trabajaba tenía la conciencia de estar cumpliendo, además de percibiendo una utilidad, estaba cumpliendo una función social detrás de todo eso. De manera que uno mira, respira y medita y reflexiona. Qué bien nos haría muchas veces reflexionar un poco más sobre estas cosas. De manera que... Y acá tenemos ¿qué es Montevideo?